Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del 16 CENISE. Gracias, Pilar, por acompañarnos también en el día de hoy para hablar de esta iniciativa ReTech, que tiene, como explicará Pilar, un marco de actuación muy amplio y del que después hablaremos específicamente en el ámbito de ciberseguridad. Sin más, Pilar, te cedo la palabra para que puedas arrancar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí compartiendo esta mañana, ¿no?, en este rato donde vamos a hablar de un proyecto yo creo que bastante interesante y también ilusionante, ¿no? Ilusionante porque, bueno, hay mucho trabajo detrás y, de hecho, hay que poner en valor todo lo que INCIBE está movilizando, ¿no?, en torno a estas redes territoriales de especialización tecnológica, que está siendo un hito en este caso, y dado el encuentro en el que nos encontramos, ¿no?, en materia de ciberseguridad, cuestión que es fundamental, ¿no? Bueno, las redes de especialización territorial, ¿no? Como estaba comentando antes y como ya han avanzado, se trata de una iniciativa emblemática que se enmarca dentro de la Agenda Digital España 2026 y que ha supuesto de alguna manera una revisión, no solamente en lo que eran los planteamientos iniciales de la Agenda como estrategia nacional, sino en la valoración de otras formas, ¿no?, de poder ejecutar proyectos de carácter emblemático, ¿no? La verdad es que en ese sentido el trabajo a la hora de diseñar ha sido muy focalizado, se focalizó mucho en el papel de los distintos agentes, no solamente evidentemente públicos, sino los ecosistemas de carácter regional y local en el aprovisionamiento de una serie de recursos de carácter muy estratégico, como digo, que rentabilizasen al máximo, como saben, el Plan Nacional de Recuperación, el Plan de Recuperación y Resiliencia, ¿no? Y por eso ha sido muy importante, sobre todo porque analizábamos y veíamos que el papel de las regiones, de las comunidades autónomas, era fundamental no solamente en materia de ciberseguridad, sino en el impulso de proyectos, como comentaba, de carácter emblemático, de alto impacto, ¿no?, que es lo que estábamos buscando, y además con mucha capacidad tractora para movilizar a diferentes sectores de la economía que en diferentes escalas, bueno, pues vienen ya desarrollando proyectos muy innovadores que deben ser apoyados, impulsados para, bueno, pues poder escalar no solamente esos proyectos, sino también las redes, ¿no?, que se generan en torno a proyectos de transformación digital, ¿no? Y en esa línea, y bajo los principios de colaboración, coordinación y complementariedad, nos planteábamos el poder establecer un marco de colaboración, de cogobernanza también, ¿no?, de proyectos de carácter emblemático que, bueno, pues lo que estaban buscando lo que buscan es una cooperación basada en las características propias, las singularidades y las capacidades, digamos, por la especialización de cada uno de los territorios, por la especialización también de los ecosistemas que a nivel local y regional las comunidades autónomas pueden fortalecer para, bueno, en esos contextos, ¿no?, de cooperación transregional pudiesen desarrollar proyectos de alto impacto, como digo, que además tuviesen la capacidad de ser escalables a nivel nacional, ¿no? Esa es otra de las fases, ¿no?, que estábamos comentando ahora, que a medio plazo también, bueno, pues está buscando, ¿no?, el escalar, el replicar, bueno, pues el intercambiar conocimiento para poder fortalecer este tipo de programas que, como digo, tienen una visión o buscan tener una visión claramente innovadora, ¿no? También en este caso esa innovación, bueno, pues la queremos promover desde la perspectiva organizativa y de la gestión de esos proyectos, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues no solamente desde la INCIBE, desde Red.es, desde la propia Secretaría de Estado, se está trabajando mucho con las comunidades autónomas, se ha trabajado ya mucho con las comunidades autónomas a las que se invitó a presentar proyectos de manera conjunta y con un perfil, como digo, con un planteamiento colaborativo de cara a orientar muy bien esos proyectos, el enfoque de las actuaciones, el alineamiento, y esto es fundamental, ¿no?, con los hitos y objetivos que se plantean y que recoge el plan de recuperación y en cada uno de los componentes de ese plan de recuperación que se ven afectados para, bueno, pues adscribir y asignar, ¿no?, fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia que se gestionan
desde la Secretaría de Estado en su conjunto, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues el objetivo inicial era movilizar 530 millones de euros, que no es poco, en diferentes ámbitos de actuación y, como digo, ¿no?, asociados a los distintos componentes del plan de recuperación, bueno, pues que permitían, ¿no?, el lograr este objetivo que, como estaba planteando, busca, bueno, pues generar esas redes, ¿no?, de carácter transformador, de alto impacto, con una visión colaborativa, con una capacidad de escalado a nivel nacional que permita a medio plazo también, bueno, pues avanzar en esa transformación digital de las regiones, de nuestro país y de todos los ecosistemas de empresas, emprendimiento, competencias digitales, por cierto, también, o sea, proyectos que tengan asociado, digamos, diferentes componentes y que, sin duda, a medio plazo deben, bueno, pues tener no solo retornos, sino impactos claramente en la economía y también, bueno, pues en el desarrollo de las regiones en su conjunto, ¿no? Los proyectos RITEC se caracterizan porque al menos están formados por 2 comunidades autónomas, son impulsados por 2 comunidades autónomas. Esto es muy interesante porque ese escalado, esa visión de escalado y además esa, bueno, apuesta, ¿no?, por las redes, lo que permite es que se vayan sumando también otras regiones, ¿no? Ahora Miguel Ángel nos va a comentar el caso del área ciber, ¿no?, de ciberseguridad, que yo creo que es un hito más que reseñable, la verdad, al menos en lo que es el lanzamiento, ¿no?, de una iniciativa. Iremos viendo, ¿no?, cómo evoluciona, pero me parece muy interesante y creo que es de valorar. Enhorabuena, otra vez, ¿vale? Bueno, la clave en este caso es, como digo, ¿no?, modelos de cogobernanza y de coordinación entre distintas regiones, entre distintas instituciones, ¿no?, de ámbito autonómico, pero que a su vez deben sumar, y ese es uno de los objetivos también bueno, estratégicos de este tipo de iniciativas, deben sumar a diferentes agentes de los ecosistemas, como digo, regionales y locales, agentes privados y también sin ánimo de lucro, en función de la temática, evidentemente, y el objeto de cada uno de los programas, ¿no?, que se impulsa en el marco de RITEC, pero que, bueno, pues pretenden movilizar a un crisol de organizaciones que pueden apostar y apoyar este tipo de iniciativas a través de diferentes tipos de actuaciones, ¿no? Digo, estoy siendo muy genérica porque ahora vamos a ver que hay diferentes temáticas y, por ende, diferentes tipos de proyectos que están asociados no solamente a la experiencia, al background y a lo que es la visión también de las comunidades autónomas que conforman estos proyectos, sino también a lo que son los elementos y las orientaciones que establece el propio plan de recuperación, ¿no? Cuestión que esto, bueno, pues que es fundamental porque de alguna manera también alinea, ¿no?, esfuerzos y objetivos de diferentes niveles territoriales, administrativos y también empresariales, ¿no? Cuestiones así muy importantes para ir ya resumiendo y no quitarle todo el tiempo a Miguel Ángel, que ya me estoy enrollando. Bueno, pues como estaba diciendo, el carácter multitemático que tienen estos proyectos, ¿no? Una cuestión importante es que, bueno, pese a que se limitó inicialmente el número de propuestas o de proyectos, ¿no?, que podían plantear las regiones, ¿no?, del número de propuestas, nos dimos cuenta de que la ciberseguridad era una cuestión clave de carácter estratégico que debía sumar, ¿no? Y eso hizo que se revisara ese límite y además, y desde este punto de vista también hay una cuestión muy interesante, y es que también, bueno, pues el planteamiento que hemos hecho, el trabajo que se ha venido haciendo con las comunidades autónomas y el intercambio un poco de sus visiones y de sus necesidades, pues ha permitido también sumar lo que ha sido una línea de trabajo complementaria a cada uno de estos proyectos temáticos en materia de espacio de datos industriales, ¿no? Cuestión que también es interesante y que veremos también cómo se va desarrollando en el marco, ¿no?, de cada uno de estos proyectos. Voy a ir ya aquí. Tenemos cada una de las temáticas, ¿no?, con los resultados o los elementos, ¿no?, que se pretenden bueno, pues materializar en cada una de estas líneas de trabajo. Como estaba comentando antes, son temáticas que pueden complementarse, y de hecho se han complementado así en algunos proyectos con iniciativas vinculadas a espacios de datos sectoriales, ¿no? Cuestión que
pues que es muy interesante porque se está movilizando a pues un crisol de instituciones y, como digo, de diferentes tipos de empresas y de redes, ¿no?, de emprendimiento en torno a los espacios de datos. Y en este caso, como pueden ver, la temática de ciberseguridad ha sido clave, no solamente por la apuesta estratégica en esta materia apuesta estratégica y la visión colaborativa, ¿no?, en esta apuesta estratégica, poniendo en valor lo que ya hay en los territorios y lo que es necesario fortalecer en los territorios desde esta perspectiva, como digo, colaborativa y cooperativa entre diferentes instituciones y entre diferentes niveles administrativos y de gobierno, ¿no? Le voy a pasar ya la palabra a Miguel Ángel. Yo me quedo aquí con algunos de los criterios que que se están teniendo en cuenta a la hora de valorar y seguir trabajando con las comunidades autónomas para poder materializar estos proyectos, ¿no? Aparte de, además del fomento de la cohesión social y territorial en términos de impacto, de generación de empleo de calidad y también de apuesta y movilización de talento. Esto es una visión estratégica y un objetivo muy claro dentro de lo que ha sido el diseño de la iniciativa y además en el fortalecimiento de los proyectos que se han ido presentando. También veíamos la necesidad de fortalecer las redes entre distintas regiones con diferentes grados de desarrollo, niveles de desarrollo, diferentes capacidades, ¿no?, para poner en marcha proyectos de alto impacto y además que movilizan una inversión importante, ¿no?, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel regional. Y finalmente, también hay otro elemento muy importante como criterio de valoración, como es el fortalecimiento, el impulso de esos ecosistemas de colaboración y de innovación, ¿no? El diseño de proyectos con una visión finalista hacia las empresas, las redes de emprendimiento. Ahora vamos a ver un caso en el eje de ciberseguridad que es más que evidente porque es el foco, ¿no?, de ese tipo de proyectos. Pues era una cuestión fundamental que también debe estar prevista en cada una de esas iniciativas regionales y que, junto a la sostenibilidad evidentemente económica y a todo lo que son los principios de gestión que se alinean, ya se recogen, ¿no?, en diferentes textos normativos para ejecutar el plan de recuperación, pues son elementos fundamentales a la hora no solamente del diseño que han hecho las regiones, del establecimiento de esas metodologías y estos marcos de gestión, sino también del seguimiento y de la futura evaluación, ¿no?, de impacto de estos proyectos. No me enrollo más, Miguel Ángel, que ya le paso la palabra. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que era más que necesaria la explicación porque además me has ahorrado también tener que entrar en el detalle en la parte de ciberseguridad y poder ir directamente a la parte de... Muchas gracias porque yo creo que esta iniciativa de RETECH no solamente va a representar, por lo que voy a intentar explicar ahora, una oportunidad desde el punto de vista de la ciberseguridad, sino que me consta que también hay otros ámbitos de actuación donde sin duda va a suponer un enorme impulso, ¿no? Desde INCIBE estamos coordinando esta parte de RETECH Ciber y lo estamos haciendo de la mano de las comunidades autónomas. Para nosotros fue cuando conocimos el mecanismo, sin duda nos va a permitir impulsar las actuaciones que veníamos desarrollando con todo el ecosistema, está perfectamente alineado con el trabajo que hacíamos y, por lo tanto, nos ha resultado tremendamente fácil utilizarlo, este vehículo, para poder llegar mucho más allá de donde teníamos previsto, ¿no? Lo primero que quería destacar es que para nosotros esto es una enorme ventana de oportunidad. Y es una ventana de oportunidad no solamente a nivel nacional, porque nos va a permitir vehicular a través de las comunidades autónomas con unos mecanismos sistematizados y una gobernanza bien estructurada, diferentes iniciativas que veníamos desarrollando y otras muchas nuevas, que fundamentalmente ahí es donde está el foco, en las nuevas iniciativas innovadoras que nos van a permitir trabajar de una forma mucho más capilar, ¿no? Y es una oportunidad, es una ventana de oportunidad también en el ámbito internacional, ¿no?, porque queremos alinear toda esta actividad con lo que, como sabéis, INCIBE fue designado Centro Nacional de Coordinación del Centro Europeo de Competencias y también queremos utilizar las redes de los nodos de RETECH como una palanca de esa comunidad nacional relacionada con el Centro Europeo de Competencias, ¿no? Por lo tanto, esta ventana de oportunidad que se abre, o sea, este mecanismo llega en el momento adecuado
y con los fines adecuados, ¿no? El objetivo ya lo mencionabas anteriormente, ¿no? El qué está muy claro, es el fortalecimiento del ecosistema, ¿no? La creación y el desarrollo del ecosistema de ciberseguridad, ¿no? Hoy tenemos, en estos 2 días, tenemos aquí a una muy amplia representación de ese ecosistema y, por lo tanto, creíamos que era un buen momento para trasladarle, porque la iniciativa es muy reciente, las propuestas de las comunidades autónomas se presentaron el pasado viernes, pero en cualquier caso sí que queremos empezar a compartir con todo el ecosistema lo que entendemos que será sin duda un enorme vehículo de colaboración con todo el ecosistema, ¿no? Por lo tanto, fortalecer el ecosistema, desarrollar el ecosistema está en el centro de las actuaciones que se van a desarrollar en el ámbito de ReTech, ¿no? Y ese ecosistema tiene 3 palancas muy claras, de las que se va a hablar a lo largo de las jornadas de ENISE a lo largo de estos 2 días, que tienen que ver con el desarrollo de la industria, que tienen que ver también con la I+D+I y que tienen que ver con el talento. No me extenderé en ellas porque sé que hay sesiones específicas para ello, pero sí que es cierto que nos va a permitir desarrollar todas esas actividades de la mano de las comunidades autónomas y, por lo tanto, con una enorme capilaridad, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los aspectos que precisamente tenemos que destacar, ¿no? Que estamos creando nodos de colaboración público-privada de la mano de las comunidades autónomas y, por lo tanto, con la capacidad y con el alcance que esas comunidades autónomas nos van a proveer, ¿no? Y, además, lo vamos a hacer de una manera sistemática, con unos modelos de gobernanza claros, bien definidos y que van a permitir alinear el trabajo de todas las comunidades autónomas, ¿no? Y no centrarnos todos en lo mismo, sino generar esos nodos de especialización que permitan abarcar todo, que permitan alcanzar toda la amplitud del ecosistema de ciberseguridad, ¿no? Nos gusta hablar de redes neuronales, ¿no? Y se trata de eso, de generar redes neuronales, nodos participados por diferentes comunidades autónomas que se especializarán en sectoriales o en verticales específicos y que permitirán transferir todo ese conocimiento y todas esas capacidades no solamente al resto de comunidades integrantes del nodo, sino a toda la red, a toda la comunidad nacional de redes que se generará con estos nodos, ¿no? Y, por supuesto, es importantísima la participación del sector privado, no solamente de la industria del sector privado, sino también de la academia y de los ámbitos de investigación, ¿no? Que forman parte de este ecosistema y que serán una pieza clave. Ya estoy viendo ya el reloj, voy a intentar ir rápido, pero que será una pieza clave para el desarrollo de estos nodos, ¿no? Y ahí me gustaría destacar esto, ¿no? La participación y la involucración del sector privado tiene un componente muy importante porque son un eje esencial de la industria, del ecosistema, pero también es una muestra del compromiso y también una muestra de la sostenibilidad que ofrecerán estas redes, ¿no? Porque estamos integrando esas capacidades y esa capacidad de empuje del sector privado desde el principio en estos nodos, ¿no? Hablaba de especialización y de transversalidad, ¿no? Evidentemente, tratamos a través de estos nodos de desarrollar el sector de la ciberseguridad, pero hay un tema que es casi más importante, ¿no? Y es que vamos a generar especialización sectorial en las comunidades autónomas para ahondar en temas específicos, ¿no? Y hablamos de sectores como el de la energía, hablamos de sectores como el de las ciencias de la salud, las Smart Cities, Smart Transportation. En definitiva, lo que estamos haciendo es generar nodos específicos de conocimiento en los que las comunidades autónomas trabajarán de la mano del sector privado y que ese conocimiento específico en un vectorial pueda enriquecer el trabajo del resto y del que se puedan beneficiar todas las industrias, no solo de esa comunidad, sino del conjunto de España, ¿no? Y por eso, para nosotros, uno de los factores que aporta más valor de este proyecto tiene que ver precisamente con esa coordinación, con esa alineación. Es decir, vamos a trabajar de manera coordinada con todas las comunidades que están participando y lo vamos a hacer, como decía anteriormente, no focalizados todos en lo mismo, sino generando verdaderos espacios de conocimiento y de capacidades en áreas específicas, ¿no? Y eso yo creo que es de enorme valor. Las propuestas se presentaron el viernes. Evidentemente, estos datos no son definitivos, pero estamos hablando de una participación de 15 comunidades autónomas. Evidentemente, esto se podrá ampliar a lo largo de la vida de ReTech, de 15 comunidades autónomas con un presupuesto global que seguramente superará los 150 millones de euros, ¿no?
En el área ciber. En el área ciber. O sea, estamos hablando casi de un, igual me equivoco, pero casi el 30% del presupuesto que comentabas anteriormente, ¿no? Lo cual no solo revela esa priorización que comentaba anteriormente Pilar, sino que la respuesta también de las comunidades autónomas al identificar este tema de la ciberseguridad como un aspecto clave tiene una traslación económica. Es decir, estamos hablando del 30% de toda la iniciativa RETECH, ¿no? Y ahí sí que es verdad que me gustaría agradecer el enorme trabajo que nos consta, que han desarrollado las comunidades autónomas para desarrollar estas propuestas, ¿no? Las propuestas no hemos podido analizarlas en detenimiento, obviamente, pero sí que es cierto que en una primera revisión hemos visto un enorme trabajo, un trabajo de detalle, un trabajo donde están especificadas actuaciones muy concretas, donde se identifican claramente las necesidades y se ponen soluciones a esas necesidades y donde se ha dado también entrada al sector privado o donde se dará entrada al sector privado para que aporte no solamente su capacidad, sino también que pueda cofinanciar estas iniciativas, ¿no? Por lo tanto, yo quiero reconocer el enorme trabajo de todas las comunidades autónomas participantes. Además, esta iniciativa se lanzó el 3 de agosto sí. Y el 15 de septiembre, el 14 de octubre, perdón, finalizaba, con lo cual os imagináis el tiempo en el que han estado dedicando su capacidad a poner esto en marcha, ¿no? Por lo tanto, reiterar ese agradecimiento. Y luego también, lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que en España no se ha puesto en marcha un proyecto de estas dimensiones, de estas capacidades, con la colaboración y con la alineación de tantas administraciones y del sector privado. Yo creo que yo ya peino algunas canas, pero no soy el más viejo del lugar. Estoy seguro de que una iniciativa de este tipo creo que no se ha dado antes, por lo cual estamos enormemente satisfechos de la respuesta y del interés que esto ha despertado por parte de todas esas administraciones, ¿no? Y como decía, esto es una ventana de oportunidad porque nos va a permitir estructurar y sistematizar una manera coordinada, una alineación de las actividades de ciberseguridad con todas las comunidades autónomas, pero también representa una oportunidad desde el punto de vista, desde el punto de vista internacional, como decía al inicio, ¿no? Esa ventana de oportunidad está vinculada a la creación de la comunidad nacional que, como sabéis, INCIBE deberá coordinar en relación al Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad. Estamos trabajando ahora en estructurar ese centro nacional que será INCIBE en España. En el próximo mes de noviembre la Comisión Europea lanza una call para financiar la puesta en marcha de estos centros nacionales e INCIBE estará presente, por supuesto, se presentará a esa call para que esto pueda ser una realidad lo antes posible, ¿no? De hecho, como sabéis, el Centro de Coordinación de Bucarest todavía no está formalizado, no está terminado, no está puesto en marcha, no sé cómo decirlo para no... Pero en cualquier caso, ese centro está todavía en construcción y lo que queremos es seguir liderando desde España, estar en ese vagón, en esa locomotora, ¿no? del tren de este proyecto y estar preparados para cuando Bucarest esté plenamente operativo, nosotros ya estemos por delante. De hecho, se viene haciendo un trabajo formidable por parte del equipo de INCIBE, que quiero reconocer también en la configuración y en la participación en estos grupos de trabajo que están dando lugar a la configuración del Centro Europeo de Competencias y, por lo tanto, ahí vamos a seguir liderando y vamos a intentar mantener nuestra posición de liderazgo dentro de esta iniciativa europea. Como decía, queremos vincular esa red neuronal que vamos a construir a nivel nacional con la red europea, que además, como sabéis, el Centro Europeo de Competencias va a canalizar una parte considerable de los fondos de ciberseguridad de la Comisión hacia los Estados miembros y, por lo tanto, el tener esta red con comunidades autónomas y con el sector privado en España y vincularla a toda esa financiación y a toda esa estructuración europea, sin ninguna duda va a generar un enorme beneficio, ¿no? Todos los proyectos transfronterizos y las acciones conjuntas de financiación de la Unión Europea estarán presentes en RETECH a través de este vehículo, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más porque ya me están diciendo, me estoy pasando bastante del tiempo, pero nuevamente agradecer a las comunidades autónomas por su implicación en este proyecto, por su apuesta que demuestra claramente que es una prioridad para todos, lo cual tampoco a estas alturas de la película es una novedad, pero es importante que esa priorización se traslade al presupuesto y se traslade a planes de trabajo específicos. Gracias
Pilar, por participar en estas jornadas y explicar muy claramente en todo lo que Retech va a poder aportar e inyectar a la economía y al ecosistema. Y poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.